Y por último, digestión y absorción. En relación a lo que vendría a ser el proceso, nosotros sabemos que los carbohidratos, las proteínas, los lípidos en sí, se van a absorber en el intestino delgado, ¿no? Para nosotros valorar lo que vendría a ser el fenómeno de absorción, les dije que teníamos que valorar el área de superficie y en consideración al área de superficie tenemos que tener en cuenta la irrigación. Pero también está lo que vendría a ser la presencia del famoso borde en cepillo, las vellosidades que van a favorecer este proceso. En la primera lámina que estamos observando valoramos la digestión de los carbohidratos. Cuando reconocemos la digestión de los carbohidratos, lo primero que tienes que recordar es que solo se absorben los monosacáridos. ¿Ok? Estamos hablando de los carbohidratos que deben ser digeridos ¿a qué cosa entonces? A glucosa. ¿Qué más? ¿Qué otro monosacárido? Galactosa y fructosa. ¿Ok? Eso es lo que se va a absorber. Es decir, si no están en estos, no se van a absorber. Por eso es que cuando, ¿se acuerdan que les dije acerca de la osmolaridad, cuando vimos los números de osmoles, de los osmoles, de los solutos osmóticamente activos, y vimos que el cloruro de sodio sí tenía 2 osmoles, pero la glucosa es solo 1, ¿verdad? A pesar de que es C6H12O6, ¿verdad? Pero ya no puedes, en otras palabras, digerirlo más, porque es la mínima expresión. Si no, ya no es glucosa. ¿Está bien? Por eso que la glucosa igual tenía un osmol, no 3, es 1. Aquí lo estamos volviendo a repetir. Entonces, bye. ¿Dónde empezaba la digestión de los carbohidratos? Pregunta examen. ¿En el estómago? ¿Dónde empezaba? En la cavidad oral. Muy bien. Ahí vamos a tener las alfa-amilasas. Muy bien, en la cavidad oral. Pero también en la parte pancreática, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? También actúa para la digestión, obviamente en el intestino, pero para la digestión de los carbohidratos. ¿Qué hidroliza? El enlace 1, alfa 1, 4, ¿qué cosa? Glucosídicos, también a veces pregunta examen. ¿Estamos bien? Hidroliza este enlace en almidón y ¿qué va a producir? Maltosa, maltotriosa, ¿qué más? Dextrinas con límite alfa. Ok, luego esta maltosa, bueno, la maltosa sería degradada por la maltasa, ¿ok? La sacarasa va a actuar aquí también. Y las alfas dextrinas son enzimas que van a jugar. ¿En dónde? En el intestino, en la frontera intestinal cuando existe este borde en cepillo. ¿Ok? ¿Y qué va a suceder? Que los oligosacáridos se van a transformar en glucosa, gracias a estas enzimas. Pero también tenemos otras que deben de recordar, que es la lactasa. ¿Qué más? La trealasa. Y tenemos la sacarasa, que lo dije hace un ratito. La lactasa, trealasa y sacarasa degradan disacáridos en monosacáridos, ¿verdad? ¿Qué disacáridos? La lactasa degrada ¿qué cosa? La lactosa, ¿en qué cosa lo degrada? En glucosa y galactosa. ¿Por qué es un disacárido. ¿La trealasa en qué va a degradar? Degrada la trealosa, ¿en qué cosa? En 2 moléculas de glucosa, ¿ok? La trealasa degrada la trealosa en 2 moléculas de glucosa. ¿Y la sacarasa en qué va a degradar? La sacarosa, ¿en qué? En fructuosa y glucosa. Esa es pregunta de examen también, ¿no? Que lo hemos visto a veces en colegio, ¿verdad? Eso lo vimos en cole y lo recordamos ahora para que lo podamos tener mapeado ahí. Conclusión, inicia en la cavidad oral, se va a darse en el intestino, sí, es menor, en el estómago también, es un poco mayor, disculpen, en el estómago también se va a dar.
Es más, en la cavidad oral inicia, pero el porcentaje era menor respecto a la parte del estómago, ¿no? Aquí tenemos una célula epitelial del intestino delgado, tenemos la cara luminal, aquí está la luz, y aquí está la sangre, todo tiene que llegar aquí. Sabemos que el mecanismo de absorción de los monosacáridos, ¿verdad? La glucosa y la galactosa son reabsorbidos por cotransportadores, acuérdense, cotransportadores, ambos están a favor de la gradiente, ¿sí o no? Miren las flechas. ¿Es un simporte o es un antiporte? Miren la flechita. ¿Simporte o antiporte? Es un simportador, ¿ok? Es un cotransportador de glucosa, galactosa, sodio. Y la fructuosa, que no se observa en esta imagen, por si acaso, es absorbida por difusión facilitada, ¿ok? La fructuosa sí es absorbida por difusión facilitada. ¿Se acuerdan de los SGLT? ¿Lo vieron en Nefro también seguro con el doctor Manolo? Los Sodium Glucose Transporter, los SGLT. Hay SGLT1 y hay SGLT2. El SGLT2 está un poquito más en renal, pero en la parte intestinal está el SGLT1, ¿ok? Son sin portadores, transporte activo secundario. Utilizan su energía, utilizan energía, pero no es su propia energía, sino utilizan la energía de la bomba de sodio potasio TPasa, que se encuentra en ¿dónde? En la cara vasolateral, ¿ok? Luego cuando ingresan estos, ¿ok? La glucosa y la galactosa por difusión facilitada van a la sangre. ¿Está claro? Y el sodio que ingresó luego hace recambio de la bomba y genera energía. Así es fácil. ¿Qué puente de la clínica podríamos tener aquí? El famoso caso de intolerancia a la lactosa, ¿no? Cuando uno es tolerante a la lactosa, tenemos el disacárido y viene la enzima y lo degrada en glucosa y galactosa. Tiene una relación de exposición, ¿ok? Es decir, a medida que ya no consumes lácteos, existe un cierto perfil que hace que ya no se dé una acción de la misma forma. Por eso es importante también que estén dentro de nuestras dietas, al menos que seas intolerante. Porque si no existe lactasa, ¿qué va a suceder? Va a existir un proceso de fermentación, generando mayor producción de proceso de liberación de radicales, ácido y gas, el cual genera el cuadro clínico característico de síndrome doloroso abdominal, ¿no? ¿Qué más? Flatulencias, cuadros diarreicos a veces. Digestión de proteínas. En la relación de las proteínas tenemos a las endopeptidasas, ¿ok? A las endopeptidasas, vamos a tener a las exopeptidasas y vamos a tener a la pepsina. Las endopeptidasas degradan las proteínas justamente desde el punto de vista de hidrolización de los enlaces peptídicos, porque nosotros sabemos que las proteínas son la unión de aminoácidos, ¿verdad? Unidos por enlaces peptídicos. Entonces, las endopeptidasas rompen, hidrolizan estos enlaces peptídicos. ¿Cuáles son las endopeptidasas que tienes que recordar? Uno es la pepsina, que ya la hemos visto. Otra es la tripsina. Otra es la quimiotripsina. Y la otra es la elastasa. Si se dan cuenta, casi todas estas son pancreáticas, ¿verdad? Casi todas. Las exopeptidasas hidrolizan, ¿ok? Pero estos juegan un poquito más con lo que vendría a ser el punto de vista de composición química, donde se encuentra el extremo de carbono, el extremo C terminal. Y ahí vamos a tener a las carboxipeptidasas. Las carboxipeptidasas, la A y la B. Y la pepsina, nosotros sabemos, que es la más preguntada, que es liberada de las células principales, ¿ok? Si bien es cierto, es importante, no es la única para el proceso de la digestión, lo estamos valorando. Se libera de las células principales del estómago, se activa por un nivel de acidez en el mismo estómago
¿Y cuál es ese nivel de acidez que tiene que existir en el pH? Entre 1 y 3 para que se pueda activar, ¿ok? Cuando el pH es mayor a 5, pregunta teórica, la pepsina es desnaturalizada, se desnaturaliza. Por eso que en el intestino el bicarbonato secretado repercute en ¿qué? En que el pH alcance un nivel, si bien es cierto es ácido, pero tiene tendencia a la alcalinidad. ¿Se acuerdan que lo vimos? Porque es importante para la digestión. Y ahí, por ejemplo, la pepsina ya no va a tener mucho rol. Por eso que les digo que no es la única que va a jugar aquí no va a ser. Va a existir también la relación de las otras enzimas que van a jugar y van a ayudar a que se pueda dar una regulación. Y por último, también están las proteasas pancreáticas. Las proteasas pancreáticas, ahí sí incluimos un poquito más a la tripsina, jugamos un poco con las carboxipeptidasas, son secretadas todos estos como simógenos. ¿Cuáles son sus simógenos? No entiendo. El tripsinógeno, ¿verdad? Quimiotripsinógeno, ¿ok? Procarboxipeptidasas. ¿Y cómo se van a activar? ¿Cómo se van a activar? Por el pH óptimo, ¿ok? Esto hace que se active. Si está en un pH muy ácido, más bien se va a desnaturalizar. Es decir, nunca se van a activar. Y en consecuencia no se va a dar la digestión como debería de ser. En este caso observamos en la imagen también una célula epitelial, valoramos igual la cara luminal versus la cara vasolateral, y miren cómo se da la relación también de aminoácidos sodio, dipeptidados y tripéptidos con hidrógenos. Si los que son aminoácidos sí entran con sodio, y ya luego por difusión van a llegar al torrente sanguíneo. Y por último, la absorción de los lípidos. En el proceso de la digestión de los lípidos en el estómago, ¿ok? Donde vamos a valorar una acción un poquito más importante, pero recordemos que todo empezó también con la lipasa lingual, ¿verdad? En la cavidad oral. Entonces, en la parte de lipasa lingual, ¿ok? Y la parte gástrica son los que inician la digestión de los lípidos, la inician, pero solamente repercute el 10% de los triglicéridos ingeridos, ¿ok? Hasta que lleguen a glicerol, porque tienen que llegar a glicerol, o ácidos grasos libres, ¿ok? Una de las contribuciones más importantes cuando valoramos la relación del estómago es que al final, como va a existir una relación de presencia y características propias, sí se va a poder valorar la digestión global de los lípidos, ¿no? Y esto al final repercutiría en su absorción, ya que el quimo avanzará hacia el intestino y va a proporcionar el tiempo suficiente para que todas las enzimas pancreáticas que son liberadas por el conducto de Wilson puedan llegar a ese nivel gracias a que se relajó el esfínter de Oddi. ¿Gracias a qué péptido? A la colecistoquinina, ¿verdad? Porque la colecistoquinina favoreció que la vesícula biliar se contrajera y se relajara el esfínter de Oddi. Entonces, los triglicéridos se van a transformar ¿en qué? Y gracias a las lipasas linguales, gástricas y pancreáticas, se van a transformar en monoglicéridos, ¿ok? Los ésteres de colesterol, gracias a la hidrolasa de colesterol, va a ayudar a que se forme colesterol y ácido graso. Y los fosfolípidos, que son de membrana muchas veces, gracias a qué enzima, la famosa fosfolipasa 2, va a hacer que se transforme en glisolecitina y en ácido graso. Entonces, las sales biliares que van a ser segregadas hacia el lumen, miren, hacia el lumen del intestino, porque habíamos visto que eso iba a ser dado por el conducto liberado cuando se relaja el esfínter, va a ayudar a que justo con la interacción de cada uno de estos mediadores que estoy conversando,
es decir, la lisolecitina y los diferentes productos de la digestión lipídica, se puedan rodear y se pueda luego dar el proceso de emulsificación, ¿ok? Y al emulsificarse, al final se forma justamente un proceso de pasaje, porque en la célula epitelial del intestino delgado también lo valoraremos, formando los famosos kilomicrones que por exocitosis van a ser liberados a la linfa por el conducto torácico, ¿no? Y aquí tenemos que tener en consideración que la relación de las enzimas pancreáticas, su acción biliar, la acción del mismo páncreas exocrino, la emulsificación, el proceso, la formación de las micelas y de los kilomicrones, si existe todo esto o hasta la transferencia del kilomicrón hacia lo que vendría a ser la linfa, se ve afecto, podría repercutir en un proceso de digestión de las grasas.